Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, del podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y como ya se sabrán, se me olvidó el intro. Bienvenidos sean al episodio 163 de este podcast. Y hoy vamos a hablar de uno de los casos más misteriosos de la historia: la muerte de un escritor famoso. Pero antes vayamos un poco al contexto. El 3 de octubre de 1849, uno de los escritores más famosos fue hallado en las calles de Baltimore en un estado de delirio y falleció 4 días después. Lo que causa mucho misterio fue la causa de su muerte, que hoy en día sigue sin ser clara. Hoy hablaremos de la vida y misteriosa muerte de uno de los mejores escritores de Estados Unidos y su legado sigue vigente. Ese es el caso de la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe. Un caso que ya quería contar desde hace mucho tiempo y que por fin llega a este podcast. Pero como siempre, vayamos por el principio, con nuestro protagonista, Edgar Allan Poe, quien nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Ahí nació su hermano mayor, William Henry Leonard. La hermana menor, Rosalie, nació en Richmond en 1810. Edgar pudo haber recibido dicho nombre por el personaje de William Shakespeare que aparece en la obra El Rey Lear, que representaban los padres en 1809, año de su nacimiento. David Poe abandonó su familia en 1810 y su mujer, Elizabeth, murió un año después de tuberculosis. Tenía tan solo 24 años. Lo único que conservó Edgar de sus padres biológicos fue un retrato de su madre y un dibujo del padre de Poe, del puerto de Boston. A su hermana Rosalie le correspondió un joyero vacío. El motivo por el cual Edgar y Rosalie fueron adoptados fue que al morir su madre, los niños se quedaron totalmente desamparados en Richmond, mientras que los abuelos que residían en Baltimore se hacían cargo de William Henry, que vivía con ellos. En cualquier caso, Edgar fue acogido por una de las familias caritativas que habían cuidado de los niños al morir su madre. El matrimonio formado por Francis y John Allan de Richmond, Virginia, mientras que Rosalie fue acogida por la familia Mackenzie. Los Allans y los Mackenzie eran vecinos y mantenían una relación estrecha. Su padrastro, del cual Edgar tomaría su apellido, fue un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa. Sus negocios incluían el tabaco, tejidos, tés y cafés, vinos y licores, grano, lápidas, caballos y aún el comercio de esclavos. Hombre colérico e intransigente, desempeñó un papel destacado, negativamente hablando, en la vida del escritor. Por ejemplo, nunca demostró simpatía alguna por sus ambiciones literarias. Sus biógrafos hacen notar que John Allan tuvo varios hijos naturales fuera del matrimonio. Los Allan acogieron al niño, pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque le dieron el nombre de Edgar Allan Poe. Su madrastra, que no había podido tener hijos, sentía verdadera devoción por el muchacho y lo quiso y mimó siempre. Se cree que hasta el punto de malcriarlo con las otras mujeres de la casa, lo que trataron de evitar las intervenciones del padrastro. En 1812, Edgar fue bautizado en la iglesia episcopalina. A los 5 años empieza sus estudios primarios, pero pronto al año siguiente, 1815, la familia Allan viajó a Inglaterra. El niño asistió a un colegio en Irvine, Escocia, el pueblo donde había nacido John Allan, durante un corto periodo, pero que fue suficiente para ponerlo en contacto con la cultura y el viejo folclore escocés. Posteriormente la familia se trasladó a Londres en 1816. Edgar estudió en un internado de Chelsea hasta el verano de 1817. Más tarde ingresó en el colegio del reverendo John Bransby en Stoke Newington, que entonces era un suburbio al norte de la ciudad. Allí aprendió a hablar francés y a escribir en latín.
Estas vivencias de la contemplación de los paisajes y arquitecturas góticos de Gran Bretaña nacerían años después y relatos como William Wilson. Con todo el recuerdo que conservaría Poe de su estancia en este país de tristeza y soledad, sentimientos compartidos por su madrastra. En este respecto, John Allan manifestó, cito, Frances se queja como de costumbre. El escocés es considerablemente preocupado por sus desgraciados negocios londinenses, regresó con su familia a Richmond en 1820. De 1821 a 1825, Edgar asiste a los mejores colegios de la ciudad, recibiendo la esmerada educación sureña correspondiente a un caballero virginiano. El English Classical School de John H. Clark y los colegios William Burke y del Dr. Ray Thomas y su esposa, donde conocen a los clásicos Ovidio, Virgilio, César, Homero, Horacio, Cicerón. Fuera de las horas de clase, ya desde pequeño gustaba de pasar tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padrastro. Allí cautivaban además su imaginación las leyendas marineras que contaban los capitanes de veleros que se acercaban a Richmond. Algunas de estas leyendas inspirarían en su momento una de sus obras fundamentales, la narración de Arthur Gordon Pym. Según Van Wyck Brooks, Poe pudo escuchar a sí mismo historias sobre apariciones, cadáveres y cementerios en los barracones de los esclavos cuando su mami lo llevaba de visita a las plantaciones de la familia. Su carácter se va fraguando en esos años. En 1823, a los 14, ya había hecho sus primeros pinitos literarios y se enamoró apasionadamente de la madre de un compañero de estudios, a la de que dedicó el conocido poema To Helen. Esta mujer, llamada Mr. Stannard, era de una gran belleza y contaba a la sazón 30 años. Murió meses más tarde. Fue su primer gran amor. A los 15 años era pacífico, aunque no del todo sociable. Tuvo pocos conflictos con sus compañeros, pero se sabía que no toleraba ningún tipo de manipulación. También era aficionado a las mascaradas. Un día terminó moliendo a golpes a un compañero mucho más fuerte que él, después de haber recibido lo suyo y esperar, según él mismo confesó, a que el otro estuviese agotado. También son muy conocidas sus dotes como deportista. A imitación de su gran héroe, Lord Byron, en cierta celebrada ocasión, un caluroso día de junio, el joven emprendió una travesía a nado de 8 kilómetros por el río James de Richmond. Lo hizo a contracorriente. Cuando se dudó de su hazaña, buscó testigos presenciales que la corroborasen por escrito. Con todo, recuerda Brooks, en dicha etapa era un muchacho nervioso e irritable, con un brillo de ansiedad y tristeza en sus ojos. Empezó a tener frecuentes pesadillas, todo debido posiblemente a los problemas constitucionales familiares que se habían manifestado en su hermana Rose Lee. Esta compleja inseguridad, según comenta Brooks, de índole física, social y posteriormente financiera, explicaría la gran medida de la vida y el carácter de Poe, condicionando a sí mismo en gran parte todo su trabajo literario. Como forma de contrarrestar estas debilidades en años sucesivos, buscaría con denuedo la supremacía en el campo periodístico, y literalmente siempre quiso ser considerado, cito, un mago por el sentimiento de poder que esto le proporcionaba. En 1824 se empieza a gestar el desentendimiento entre él y el padre de adopción. En una carta dirigida a este, al hermano mayor de Edgar, William Henry, afirmó: ¿de qué somos culpables? Es algo que no entiendo, y que yo haya soportado durante tanto tiempo su conducta todavía me extraña más. Este muchacho no tiene una onza de afecto por nosotros, ni un poco de agradecimiento por todos mis cuidados, y toda mi bondad para con él. En esta carta, Allan se queja sin fundamento de las amistades de Allan, y incluso a sugerir maliciosamente que Rosalie, la hermana menor, era en realidad solo hermana materna, posibilidad que siempre atormentó a Edgar. Según Herbie Allen, las insinuaciones del padrastro se debían a su conocimiento de ciertos datos íntimos de la madre de Poe, ya que una vez fallecida, Allan de algún modo entró en posesión de su correspondencia privada. Con la carta a William Henry pretendió asegurarse el silencio de Edgar sobre sus propios manejos.
En 1825 murió un tío de John Allan, William Galt, escocés igualmente y antiguo contrabandista. Perdón. Había sido considerado el hombre más rico de Richmond y dejó muchos acres de tierra en herencia a su sobrino. La fortuna de este creció considerablemente y ese mismo año Allan lo celebró comprando una impotente casa de ladrillos de 2 plantas, llamada Moldavia. Fue en el balcón de esa casa donde Edgar adquirió la afición a la astronomía. Por esa época, con 16 años, Edgar mantuvo una relación sentimental con una muchacha de la vecindad, Sarah Elmira Royster, quien reaparecería al final de su vida. En una carta a un amigo, ella describió muchos años después al futuro escritor de esta forma, cito: Edgar era un muchacho muy guapo y no muy hablador, de conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste. Nunca habla de sus padres. Está muy ligado a la señora Allan, así como ella a él. Era entusiasta, impulsivo, no soportaba la menor grosería verbal. Esta relación fue previa a su matriculación a la Universidad de Virginia en Charlottesville, en febrero de 1826, para estudiar lenguas. La universidad en sus primeros años atacaba los ideales de su fundador, Thomas Jefferson. Estos eran muy estrictos con lo tocante al juego, los caballos, las armas, el tabaco y el alcohol. Pero estas normas en realidad apenas se respetaban. Jefferson había establecido un sistema de autogobierno para los estudiantes, permitiendo a los mismos elegir sus materias de estudio, organizar su propia manutención e informar a las autoridades de las irregularidades o faltas que se cometiesen. Este régimen tan singular había convertido a la comunidad escolar en un caos, registrándose una tasa muy elevada de abstentismo. Poe, por lo común desinteresado de la política, no tardó en manifestar su rechazo por la joven democracia, sistema que consideraba engañoso y socialmente nefasto. Dijo: expresa a menudo su falta de fe en la perfectibilidad humana o en las comunes nociones acerca de la igualdad, el progreso y la mejora social que caracterizaron a la época de Jefferson, al punto que podía ser calificado de sudista anti-jeffersoniano. Pese a ser considerado un alumno brillante y aplicado al principio, pronto se hizo notar por un defecto peculiar, como era el pretender una erudición y unos conocimientos muy superiores a los que poseía realmente. Y si bien estos no eran tan vastos, ya de niño, devoraba todo papel impreso que se le ponía delante, pues sentía, según Brooks comenta, con la energía de un hombre. Siempre fue un trabajador denonado. Pero su engreimiento y afición a la mitificación se manifestaron también en las aulas y aposentos de la universidad. Presumía haber viajado como Byron a Grecia, conocía bien el todo el Mediterráneo y también había estado en Arabia y en San Petersburgo. En el tiempo que Edgar pasó en Charlottesville, perdió contacto con Elmira Royster. Y además se enemistó definitivamente con su padrastro debido a sus deudas de juego. Según Herbie Allan Poe, empezó a jugar por su necesidad de conseguir dinero extra para mantenerse. Afirma Cortázar, quien reconoce seguir en líneas generales a la biografía de este estudioso poeano, que es en esta época en la que por primera vez se relaciona a Poe con el alcohol. El clima de la universidad era tan favorable como el de una taberna. Poe jugaba, perdía casi invariablemente y bebía. Y esto pese a los efectos de una pequeña cantidad de alcohol eran devastadores sobre su constitución. De todos modos, el futuro escritor lee y traduce las lenguas clásicas sin esfuerzo aparente, ganándose la admiración de profesores y condiscípulos. Lee también infatigablemente historia natural, matemáticas, astronomía, poesía y novela. Edgar se quejaba de que Allan no le enviaba suficiente dinero para las clases, para comprar libros y para poder amueblar su dormitorio. Pese a que Allan accedió a enviar dinero, las deudas de su hijo adoptivo no hicieron más que crecer.
Poe abandonó la universidad finalmente a cabo de un año y no sintiéndose a gusto en Richmond, especialmente al enterarse que Elmira acababa de casarse con un tal Alexander Chilton, se desplazó primero a Norfolk y en abril de 1827 a Boston, donde existe la oscuridad evidencia de que intentó ganarse la vida como periodista y tuvo también algún trabajo relacionado con el comercio. En esta etapa usó el seudónimo Henry Le Rennet. El 27 de mayo de 1827, ahí me solté, incapaz de sobrevivir por sí mismo, Poe se alistó en el ejército como soldado raso, bajo el nombre de Edgar A. Perry. Aunque tenía 18 años, afirmó que tenía 22. Su primer destino fue el Fort Independence en el puerto de Boston. Su sueldo era de $5 al mes. En ese mismo año, 1827, publicó su primer libro, un opúsculo de poesía de 40 páginas titulado Tamerlane and the Other Poems, Tamerlane y otros poemas, firmado by a Bostonian, por un bostoniano. En el prólogo afirmó que casi todos los poemas habían sido escritos antes de los 14 años. Solo se imprimieron 50 copias y el libro pasó prácticamente desapercibido. Mientras tanto, su regimiento fue destinado a Fort Moultrie en Charleston, a donde llegó el 8 de noviembre de 1827, a bordo del bergantín Waltham. Poe fue ascendido a artificiero, el soldado encargado de preparar los proyectiles de artillería, y cobraba doble paga. Tras servir durante 2 años y obtener el grado de sargento mayor de artillería, el más alto rango de suboficiales, trató de acortar sus 5 años de aislamiento, revelando su verdadero nombre y circunstancias al oficial que estaba al mando de su unidad, el teniente Howard. Howard prometió ayudarle a Poe solo si Poe se reconciliara con su padrastro, y fue quien escribió a tal fin a John Allan buscando una reconciliación entre ambos, pero Allan se mostró inflexible. Pasaron los meses y las súplicas a Allan fueron desoídas. Parece que Allan ni siquiera participó a su hijo adoptivo de la grave enfermedad que aquejaba a su esposa. Frances Allan murió el 28 de febrero de 1829 y Poe solo pudo acudir a su casa al día siguiente del funeral. Frente a su tumba no pudo resistir el dolor y cayó inanimado. Edgar, hasta el punto de quitarse la vida, siempre se expresó sobre ella, lo hizo con ternura. Quizás suavizado por la muerte de su mujer, Allan accedió finalmente a ayudar a Poe a obtener el licenciamiento, aunque con la condición de que se alistase a la Academia de West Point. Poe fue finalmente licenciado el 15 de abril de 1829, tras encontrar un sustituto que lo reemplazase en su puesto. Antes de marchar a West Point, se trasladó a Baltimore para pasar un tiempo con su tía viuda, Maria Clement, hermana de su padre, su hija Virginia Eliza Clem, prima del poeta, su hermano William Henry y su abuela inválida Elizabeth Carnegie Poe. En ese tiempo publicó su segundo libro, Al-Araf, Tamerlane and a Minor Poems, que fue en 1829. El libro no fue de todo comprendido. El autor fue en general fustigado. Sin embargo, el famoso crítico de la época, John Neal, tuvo comentarios elogiosos para él. Cito: será el primerizo en las filas de los verdaderos poetas. Y la también conocida Sarah Hale llegó a afirmar que recordaba a un poeta no menor a Shelley, a Mary Shelley, la de Frankenstein. Estas fueron las primeras lisonjas que halagaron los oídos del bostoniano. Viajó a West Point y se inscribió como cadete el 1 de julio de 1830. En octubre de ese mismo año, John Allan se casó con segundas nupcias con Louisa Patterson. Este matrimonio, así como las circunstancias de Allan con su protegido, en las cuales solían salir a reducir los hijos naturales de aquel, provocaron el distanciamiento definitivo entre ambos.
El poeta no aguantó mucho tiempo la disciplina militar y provocó con su conducta que le juzgase en una corte marcial. El 8 de febrero de 1831 fue acusado de grave abandono del servicio y desobediencia a las órdenes, al negarse a formar y no acudir a las clases ni a la iglesia. Se declaró inocente para provocar directamente su expulsión, a sabiendas de que hubiese sido encontrado culpable. En ese mismo año, en el mismo mes de febrero, partió hacia Nueva York, donde logró editar un tercer libro de poemas, que tituló simplemente Poems o Poemas. La publicación fue sufragada por sus compañeros de West Point, muchos de los cuales donaron a tal efecto 75 centavos cada uno. Poe logró así recaudar un total de $170. Los compañeros se llevarían una sorpresa, pues esperaban que los poemas fuesen del tipo satírico que Poe escribía en West Point para burlarse de los oficiales al mando, y la obra es netamente romántica. El libro fue impreso por L.M. Bliss de Nueva York y apareció como segunda edición, con la siguiente dedicatoria. Este libro está respetuosamente dedicado al cuerpo de cadetes de los Estados Unidos. El libro reeditaba los poemas largos Tamerlane y Al-Araf, además de 6 poemas inéditos, entre los cuales se hallaban la primera versión de To Helen, Israfel y The City in the Sea. Regresó a Baltimore con su tía, hermano y prima en el mes de marzo de 1831. Su hermano mayor Henry, que había estado delicado de salud y en parte debido a su alcoholismo, murió el 1 de agosto de 1831. Poe se instaló en la buhardilla que había compartido con su hermano y pudo trabajar con relativa comodidad. Su atención literaria hasta el momento enfocaba en exclusiva a la poesía para trasladarse al cuento, género más vendible, lo cual en estos momentos era de importancia capital para el escritor y su familia, que en los 4 años siguientes vivió en condiciones de extrema pobreza. Según ciertos testimonios, los Poe en ocasiones sufrieron falta de material de comida. Tras la muerte de su hermano, Edgar se esforzó de firme para labrarse una carrera como escritor, encontrando sin embargo grandes dificultades debido en gran medida a la situación en que se hallaba el periodismo en su país. De hecho, fue el primer estadounidense bien conocido que se esforzó por vivir en existencia en su tiempo y vivir exclusivamente de la escritura. Lo que más le perjudicó a tal efecto fue la inexistencia en su tiempo en una ley internacional de copyright. Los editores estadounidenses preferían piratar obras inglesas en lugar de pagar a sus ciudadanos conciudadanos por las suyas. La industria editorial estaba, por añadidura, muy afectada por la grave crisis económica que se concretaría en el llamado Pánico de 1837. A pesar del gran auge experimentado por las publicaciones periódicas estadounidenses en ese periodo, lo que fue impulsado por las nuevas tecnologías. La mayoría tocaba más de un número reducido de temas y por otra parte los periodistas encontraban grandes dificultades para cobrar lo convenido a tiempo. Poe en sus intentos por abrirse camino en este mundo se veía continuamente constreñido a pedir dinero a sus empleadores y a todo tipo de situaciones humillantes relacionadas con la cuestión económica. Este triste estado de cosas no mejoraría en toda su vida. Tras sus primeros intentos poéticos, el escritor dirigió sus miradas a la prosa por los motivos antedichos. En 1832 consigue publicar 5 relatos en el periódico Saturday Courier de Filadelfia. Entre ellos incluye el primer relato que escribió de corte gótico, Metzenger's Day. En esa época comenzó a trabajar en su único drama, que nunca terminaría, Politian. En abril de 1833 envió una última carta a John Allan en la que le pedía desesperadamente ayuda en nombre de Dios. Así decía la carta: en nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción.
Alan no le contestó. Afortunadamente, en esa época, el Saturday Visitor, un periódico de Baltimore, otorgó al escritor un premio de $50 por su cuento manuscrito encontrado en una botella. El comité editorial del Visitor declaró que el relato era un mucho y de lejos superior a cualquier cosa presentada antes. O sea, lo alabaron, básicamente. En 1834 murió su padrastro sin dejarle herencia, cosa que en lo económico lo dejó ya para siempre a sus propias expensas. Según Wilson, Poe buscaría siempre lo anímico, el éxito literario, como compensación por la pérdida de prestigio social que había significado su ruptura con aquel. Manuscrito hallado en una botella había llamado la atención de John P. Kennedy, un acaudalado caballero de Baltimore, que ayudó a Poe a publicar sus historias, presentándola a Thomas W. White, editor del Southern Literary Messenger de Richmond, Virginia, periódico al que Poe estuvo muy vinculado. Llegó a ser redactor del mismo en agosto de 1835. Sin embargo, perdió el puesto al cabo de pocas semanas al ser sorprendido en un estado de embriaguez en varias ocasiones. Regresó a Baltimore, contrajo concretamente matrimonio con su prima Virginia Eliza Clement el 22 de septiembre de 1835. Ella contaba con 13 años en ese momento, aunque en el certificado de matrimonio que se expedió meses después aparecía registrada con una edad de 21. Poe tenía 26 cuando se casó. Según su biógrafo Joseph W. Crouch, Poe era impotente y por este motivo, aunque tal vez inconscientemente, escogió por esposa a una niña de 13 años, con la cual le era imposible mantener relaciones maritales normales. Edmund Wilson afirma que a este respecto que no hay evidencia de ello, aunque sí de que a causa de los escrúpulos de Poe, el matrimonio de dos primos resultó en algún modo insatisfactorio, jugando un extraño papel en la obra del escritor. Raphael Llopis recuerda en este punto la justa apreciación de Baudelaire de que en toda la obra de Poe no hay un solo pasaje que se refiera a la lujuria o a los goces sensuales, lo que según Llopis apunta al edipismo subrayado en su día por el psicoanalista Marie Bonaparte. Poe fue para su mujer Virginia a la vez esposo, hijo y hermano. Y en opinión de Harry Levin, el escritor buscó siempre a las personas de su entorno consuelo maternal y su esposa hizo más bien para él, la hermana menor. Readmitido por White con la promesa de mejorar su comportamiento, Poe volvió a Richmond con Virginia y su tía y su suegra, Maria Clement. Se mantuvo en el otro Messenger hasta enero de 1877. Durante este periodo, la tirada del periódico pasó de 700 ejemplares a varios miles, debido a la fama adquirida por el escritor, ya de alcance nacional. Publicó en el poemas, reseñas de libros, críticas literarias y obras de ficción. Según Harvey Allen, Poe desde luego no pasó desapercibido en la ciudad. Era un joven atractivo, inquietante y estimulante. La severidad de sus juicios provocaba prontas respuestas y comentarios, aunque se granjeó enemistades en algunos sectores. Su presencia en la escena literaria y lo incisivo de su estilo acrecentaron más y más su fama. En esa época reunió un grupo de relatos en un libro que llamó Tales of the Folio Club, cuentos del Folio Club. Nunca vería a la luz como tal, aunque sí se aprovecharían sus relatos.
Bajo el título de Pinaquidia, publicó una colección de notables escritos ensayísticos, de lo más heterogéneo, que más tarde se agruparían como marginalia. En mayo de 1836 se celebró un segundo casamiento con Virginia en Richmond. Esta vez la ceremonia tuvo carácter público. Poco después trató de montar una casa de huéspedes de la que se haría cargo su mujer y su suegra. Su abandono de un puesto cómodo en el Southern Literary Messenger en enero de 1837 se debió, según Harvey Allen, a que, siendo tan brillante, no era persona apropiada para ocupar un puesto de subordinación. En ese mismo mes se trasladó con su familia a Nueva York y allí intentó publicar sus Tales of the Folio Club en el editorial Harper, pero no fue posible. Los editores le aconsejaron que escribiera una obra de larga de aventuras, formato más popular, y de allí surgió su novela, narración de Arthur Gordon Pym. Apreciada en ese mismo año, en 1838, fue el cuarto libro publicado por el bostoniano y el primero de prosa, pero no tuvo buena acogida por parte de la crítica y le proporcionó escaso beneficio. Ya en Nueva York, pese a que logró publicar algunos relatos y reseñas, la situación económica acabó por volverse insostenible, y a mediados de 1838 la familia volvió a mudarse, esta vez al centro literario estadounidense de la época, la ciudad de Philadelphia, Pensilvania, instalándose en una pobre pensión. Debido a las estreches que pasaban, Poe se prestó a trabajos impropios de su talento, como la publicación con su nombre de un texto que conquilogía, hecho que luego le acarrecería grandes dificultades, ya que fue acusado de plagio. Poe escribió el prefacio y la introducción. Este libro es hoy objeto de veneración por los coleccionistas. Fue su quinta publicación. En el verano de 1839, logró convertirse en redactor jefe de la revista Burton's Gentleman's Magazine. En ella sacó a la luz numerosos artículos, relatos y críticas literarias, lo que contribuyó a incrementar la reputación de que ya gozaba en el Southern Literary Messenger. También en 1839 la colección Tales of the Grotesque and Arabesque, Cuentos de lo Grotesco y Arabesco, su sexto libro, se publicó en 2 volúmenes. El escritor hizo poco dinero con esta obra, que recibió críticas de distintos signos. Los Tales integraban algunos de los grandes relatos de su autor, como La caída de la casa Usher y Heya y manuscrito hallado en una botella, etc. Poe dejó a Burton's después de colaborar en la revista aproximadamente un año. Más tarde se enroló en otro periódico, surgido del traspaso a otro editor de aquel, Graham's Magazine. Las ventas de esta revista crecieron espectacularmente debido al aporte literario de Poe y a la buena política editorial de su propietario, George Rex Graham. Estos trabajos permitieron al escritor mejorar la situación de su esposa y la de la madre de esta. Se trasladaron a vivir a una casa más agradable, la primera vivienda digna desde los tiempos de Richmond. La casa estaba en las afueras de la ciudad y el escritor tenía que caminar varios kilómetros diariamente para acudir al trabajo. En este periodo de bonanza, Poe desarrolló el germen de la novela policíaca a través de sus relatos Los crímenes de la calle Morgan, El escarabajo dorado, etc. Gran parte de su obra más importante apareció en el periodo de Grahams, a lo largo de los años 30 y 40, 1830 y 1840, y también publicó obras de envergadura, como los relatos La cita, Un cuento de las montañas escabrosas, La casa oblonga y El barril de Amontillado.
en la más importante revista de la época, la Goddess Ladies Book, radicada en Filadelfia. En 1840, publicó su información en la que anunciaba su intención de crear su propio diario, el Stylus. Su primera idea fue llamarlo The Pen, ya que estaría radicado en Filadelfia, Pensilvania. En el número del 6 de julio de 1840, del diario The Saturday Evening Post de dicha ciudad, Poe contrató un anuncio a tal efecto. Información acerca del Penn Magazine, publicación literaria mensual que se editaría aproximadamente en Filadelfia a cargo de Edgar A. Poe. Pero estas iniciativas nunca llegaron a cuajar. Una tarde de asueto de enero de 1842, se produjo un acontecimiento decisivo en las vidas de Poe y su familia. Su esposa Virginia mostró los primeros signos de consunción propios de la enfermedad, hoy conocida como tuberculosis. Como extraído de una añeja novela romántica, Julio Cortázar lo relata así en su biografía. Dice: Poe y los suyos tomaban el té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse en el arpa, cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Eddie. Súbitamente su voz se cortó en una nota aguda mientras la sangre emanaba de su boca. El propio marido describió el hecho como una rotura de un vaso sanguíneo en su garganta. Ella solo se recuperó momentáneamente y el escritor comenzó a beber más de la cuenta debido a la ansiedad que le producía la enfermedad de su mujer. Harvey Allen apunta que existe alguna evidencia de que en esa época Poe recurrió al láudano, que contiene opio, para sobrellevar su depresión y que empezó a sufrir también graves problemas de salud. En el mes de marzo de 1842 conoció personalmente a Filadelfia a su admirado Charles Dickens, a la sazón de viaje a Estados Unidos. Tuvieron 2 entrevistas, pero se desconoce los tratos de las mismas. George Walter sugiere que aparte de sobre literatura, Poe acababa de comentar en prensa la obra Barnaby Rudge en inglés. Seguro que hablara acerca de los derechos de autor. Dickens siempre indignado por el piraterio de sus obras en América, y Poe simplemente por no ser editado, y también por la ausencia de una legislación de copyright internacional. Dickens regresaría años después a Estados Unidos tras la muerte de Poe. Según Walter, la visita que hizo entonces a Maria Clement y la ayuda con el que la gratificó prueban que nunca olvidó al poeta americano vestido de negro. En ese tiempo, 1842, Poe trató de obtener un puesto de la administración del presidente John Tyler, alegando pertenecer al partido Whig. Antes de que existiera el demócrata republicano, también había un partido llamado Whig. Tenía la esperanza de ser nombrado por la aduana de Filadelfia con la ayuda del hijo del presidente Robert, que era conocido de un amigo de Poe llamado Thomas Frederick. Poe, sin embargo, a mediados de septiembre de ese año, no se presentó a una reunión con Thomas para tratar su nombramiento. Puso como excusa contratarse indispuesto, pero Thomas creyó que estaba ebrio. Posteriormente se prometió al escritor una nueva cita, pero finalmente todos los puestos disponibles fueron cubiertos por otras personas. Dejó el Graham por desvanecencias con su editor George Rex Graham, que había contratado a Rufus Wilmot Griswold, viejo conocido de Poe, y trató de encontrar un nuevo empleo, sobreviviendo a duras penas como escritor freelance, pero finalmente la familia regresó a Nueva York. A partir de este momento, Harvey Allen se refiere siempre a Virginia Clement como una inválida. En dicha ciudad, Poe trabajó brevemente en el Evening Mirror y más tarde se convirtió en redactor en jefe del Broadway Journal, del que con el tiempo llegó a ser propietario. Allí se granjeó la enemistad de muchos escritores, entre otras cosas por acusar públicamente de plagio al laureado poeta Henry Wadsworth Longfellow, aunque este nunca respondió a la acusación.
El 29 de enero de 1845, su poema, y el más famoso, El Cuervo, inspirado en un pájaro parlanchín aparecido en la novela Barnaby Rudge de Charles Dickens, salía a la luz en el Evening Mirror, convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran éxito popular, el primero en su carrera. Allen asegura que se trata sin duda del poema más famoso de la literatura estadounidense. A partir de su aparición, Poe por primera vez llevó una vida social normal, frecuentando los más importantes salones literarios de la ciudad. Aunque convirtió a su autor en una celebridad, Poe obtuvo solo $9 por El Cuervo. O sea, su obra más famosa, que es un cuervo que siempre dice nunca más quien lo haya leído o quien haya visto Los Simpsons. De eso hablaremos más tarde. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Ya me perdí. En esta época inició una relación, se dice que estrictamente platónica, con la poetisa Frances Sargent Osgood. Relación al parecer consentida por Virginia, que veía en esta mujer una influencia beneficiosa sobre su marido. El devaneo dio lugar a uno de los mayores escándalos de la vida del escritor, suscitando infinidad de comentarios y habladurías entre los literarios de la ciudad. El origen de todo fue una mujer de que Poe había desdeñado, también escritora Elizabeth F. Elliot, e involucró al matrimonio Poe, al matrimonio Osgood y a otras personas. En 1847, Poe y Frances Osgood dejaron de verse definitivamente, y mejor todavía, porque pues ya había pasado cosas graves. El Broadway Journal cerró sus puertas por falta de liquidez en 1846. Poe se trasladó a una casita de campo en Fordham, dentro del barrio del Bronx, Nueva York. Dicha casa, hoy conocida como el Cottage de Poe, se encuentra en la esquina entre el Boulevard Grand Concourse y Kingsbridge Road. En ese tiempo de extrema penuria, durante las horas nocturnas, la suegra del escritor se vio obligada a recoger verduras clandestinas en los huertos vecinos para poder dar de comer a sus hijos. Como se ha visto, esta situación venía de tiempos atrás. Según cierto estudio, los ingresos de Poe en los tiempos en que trabajó en el Southern Literary Messenger, en proporción, no le hubiesen permitido superar el equivalente al nivel de pobreza del año 1981. Virginia, que no había podido superar la tuberculosis, murió allí el 30 de enero de 1847. Los amigos de la familia recordarían después como Poe, cuya salud ya no se repondría del todo, siguió el cortejo fúnebre de su mujer envuelto en su vieja capa de cadete. Durante meses había constituido el único abrigo en la cama de Virginia. Los biógrafos del escritor han sugerido repetidamente que el tema frecuentemente en su obra de la muerte de su hermosa mujer, El Cuervo, parte de varias pérdidas de mujeres a lo largo de su vida, incluyendo la de su madre y su esposa, Levy. A este respecto menciona a las muchas heroínas póstumas que jalonaban la obra de Poe. A partir de la muerte de Virginia, la conducta del escritor es la del que ha perdido su escudo y ataca desesperado para compensar de alguna manera su desnudez, su misteriosa vulnerabilidad. Cada vez más inestable, intentó cortejar a otra mujer, Sarah Ellen Whitman, poetisa mediocre pero mujer llena de inmateria de encanto, como las heroínas de Poe. Sarah vivía en Providence, Rhode Island. Su relación no cuajó, presumiblemente debido a los problemas de Poe con el alcohol y su conducta errática. ¿Existe alguna evidencia de que verdadera causante de su ruptura pudo haber sido la madre de Whitman? Poe buscó aún la compañía de otras mujeres. Mary Louise Shaw, que había cuidado de ellos en 1846, o Annie Richmond.
Hubo incluso propuestas de matrimonio, pero no llegaron a concretarse. Pese a la desesperación y el desvarío en ese tiempo, surgen de su pluma obras tan relevantes como el poema Ulalume y el alucinado ensayo cosmonótico Eureka, décimo y último libro publicado por el autor. En noviembre de 1848 intentó suicidarse con Láudano, pero este actuó de emético y el escritor se salvó. En cuanto a su trabajo literario en 1849, en sus últimos poemas el sentimiento dominante es una intensa melancolía, a veces visionaria. To My Mother, Annabelle de Bells y sus relatos parecen uno fruto de la desesperación y el derrotismo mundano, Hop Frog, y otro simplemente de la aspiración de la paz y bellezas definitivas. El Cottage de Landor, que fue el último que escribió. Dentro de la obra epistolar de Poe, intensa durante toda su vida, es particularmente sobrecogedora la lectura de aquella referida en sus últimos meses. En estas cartas del poeta daba continuas pruebas de su deplorable estado de salud y mental. Dice: llegué aquí con $2, de los cuales te mando uno. Oh Dios, madre mía, ¿nos veremos otra vez? Oh, ven, sí, puedes, mis ropas están en un estado horrible y me siento tan mal. En una carta también en sus últimos meses a Maria Clement en Richmond, que recibió el 19 de julio de 1849, reconoce haber sufrido un delirium tremens, que te da cuando dejas de tomar. Dice: durante más de 10 días estuve totalmente trastornado, afuera de mí, aunque no bebí ni una sola gota. Durante este lapso imaginé las calamidades más atroces. Fueron solo alucinaciones, consecuencias de un ataque que como jamás había experimentado de mis carnes. Un ataque de mania aputu, o delirium tremens, como se le conoce. El resentimiento de su inminente final aparece en una carta a su novia Annie Richmond, que fue entregado entre abril o mayo de 1849. Dice: tales consideraciones meramente mundanas carecen del poder de poder deprimirme. No, mi tristeza es inexplicable, y esto me entristece aún más. Esto repleto de tenebrosos sentimientos. Nada me anima, nada me consuela. Mi vida parece echada a perder. El futuro me parece un erial pavoroso, pero pienso seguir luchando por mantener esperanza contra toda esperanza. En una de sus últimas cartas a Maria Clement, Poe expresa directamente su deseo de morir, pidiendo incluso a su tía, el único ser vivo con el que le unía una tierna efectividad, que muriera a su lado. Dice: no nos queda ningún sino morir juntos. Ahora de nada sirve razonar conmigo. No puedo más, tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, no tengo deseo de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Desde que me encuentro aquí, he estado una vez en prisión por embriaguez, pero aquella vez no estaba borracho, fue por Virginia. En la última, sin embargo, escrita 3 semanas antes de su fallecimiento, dice: los periódicos me han elogiado para ponerme en los cuernos de la luna. En todas partes me reciben con entusiasmo. El 27 de septiembre de 1849, Poe partió a Richmond, Virginia, para dirigirse a su casa en Nueva York. No existen pruebas fiables sobre su paradero hasta una semana después, el 3 de octubre, que fue encontrado delirando en las calles de Baltimore, frente al Ryan Tavern, o la taberna Ryan, también llamada Gunner Hall, o el Salón del Artillero. Un impresor llamado Joseph W. Walker envió una carta pidiendo ayuda a un conocido de Poe, el Dr. Joseph Son Grant. La carta dice: estimado señor, hay un caballero mal vestido en el cuarto distrito de Ryan, que se hace llamar Edgar A. Poe, y que aparenta estar muy angustiado. Dice ser conocido de usted,
y le aseguro que está necesitado de ayuda inmediata. Suyo apresuradamente, Josh W. Walker. Joseph W. Walker, perdón. Tras leer la carta, Son Grant se apresuró a llenar a la taberna cruzando la ciudad bajo la lluvia otoñal de octubre. Posteriormente declaró que la carta decía que Poe se encontraba en un estado de intoxicación bestial, pero no es cierto, ya que el original dice meramente afligido. En su declaración, Son Grant describió el estado de Poe como repulsivo, con su pelo despeinado, demacrado, su cara sin lavar y ojos vacíos y sin brillo. Su ropa consistía en una camisa sucia sin chaleco, zapatos sin lustrar, estaba gastada y no era de su talla. Posteriormente, Son Grant decidió llevarla al hospital de la Universidad de Washington, donde fue atendido y tratado por el médico de guardia, el Dr. John Joseph Moran. Moran en una detallada descripción sobre su apariencia aquel día que concuerda con la dada por Son Grant, una vieja y manchada chaqueta de bombasi, pantalones de un estado similar, un par de zapatos gastados con, a su vez, los tacones gastados y un viejo sombrero de paja. Poe nunca estuvo lo suficientemente coherente como para explicar cómo llegó a encontrarse en situación tan desesperada. Y se cree que las ropas que vestía no eran suyas, especialmente porque él no acostumbraba a vestir cosas raídas. Sin embargo, en una carta escrita precisamente al final de su vida, el poeta parece contradecir esta última afirmación. Dice: me han invitado muchos a salir, pero rara vez acudo a esas citas, debido a que carezco de una levita educada. Moran cuidó a Poe en el hospital de la Universidad de Washington, en Broadway y calle Fayette. Viendo que era un caballero, lo alojó en una habitación cercana a sus aposentos. Y su esposa Mary solía visitarlo, y cuando escuchó que Poe se encontraba agonizando, fue a recibir sus últimas directivas en caso de que estuviese algún bien tangible. Fue entonces cuando Poe le preguntó si quedaba alguna esperanza. Ella respondió que su esposo creía que estaba muy enfermo y él rectificó: no quiero decir eso, quiero saber si hay esperanza para un miserable como yo más allá de esta vida. El escritor, que se le negaron visitas y fue confinado en una habitación similar a una prisión con ventanas de barrotes en una sección del edificio reservada por borrachos, se dice que en su agonía Poe llamado repentinamente a un tal Reynolds la noche antes de su muerte, pero nadie ha sido capaz de identificar a la persona a la cual se refería. Una posibilidad, según recuerda, entre otros, Julio Cortázar, que se haya rememorando un encuentro con Jeremiah Reynolds, un editor de periódicos y explorador que haber inspirado la novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Otra posibilidad es que es Henry R. Reynolds, uno de los jueces que supervisaba la votación del 4 distrito de la taberna Ryan, que podría haber conocido a Poe la noche de la elección. También podría haber estado llamado a un tal Herring, ya que tenía un tío político en Baltimore llamado Henry Herring. De hecho, en testimonios posteriores, Moran evitó referirse a Reynolds, pero mencionó una visita de una tal señora Herring. También sostiene haber intentado animarlo en una de las pocas ocasiones en la que despertó, diciéndole que pronto disfrutaría de la compañía de sus amigos, a lo que Poe supuestamente respondió: lo mejor que su amigo puede hacer es volarse los sesos con una pistola. En el estado de angustia, Poe hizo referencia a una esposa suya en Richmond. Estas palabras podrían ser el fruto de una alucinación en la que su esposa Virginia todavía viva, o se podría haber referido a Sarah Elmira Royster, a quien Poe había propuesto matrimonio recientemente. No sabía qué había pasado con su equipaje, que luego resultó que había dejado enviado en el Swan Tavern en Richmond. Moran declaró que las palabras finales de Poe fueron: Lord, help my poor soul. Señor, ayuda a mi pobre alma, antes de morir el 7 de octubre de 1849.
Ya que Poe no tuvo visitas, Moran fue probablemente la última persona que lo vio en estos días. Aún así, su credibilidad ha sido cuestionada repentinamente, además de ser considerada en su conjunto como no fidedigna. Posterior a la muerte de Poe, a través de los años, su historia variaba cada vez más que escribía o charlaba sobre el tema. Por ejemplo, en 1875 y nuevamente en 1885, declaró haber contactado con la tía y suegra de Poe, Maria Clement, inmediatamente tras su muerte para hacérselo saber. De hecho, solo le escribió luego de que ella se lo pidió el 9 de noviembre, más de un mes de la muerte de Poe. También afirmó que Poe había dicho casi poéticamente, mientras se preparaba para lanzar su último suspiro: los arqueados cielos me rodean, y Dios tiene su decreto escrito legiblemente sobre la frente de todos los seres creados, y los demonios encarnan su meta para embravecer las olas blancas desaparecidas. El editor del New York Herald, que publicó esta versión de la historia de Moran, admitió: no podemos imaginar a Poe incluso mientras deliraba construyendo estas oraciones. Las declaraciones de Moran incluso cambian las fechas. En diferentes puntos afirmó que Poe fue llevado al hospital el 3 de enero a las 5 p.m., el 6 de octubre a las 9 a.m. o el 7 de octubre, el día que murió, a las 10 en punto de la tarde. Para cada una de las declaraciones públicas afirmaba tener los registros del hospital como referencia. Una búsqueda de dichos registros realizada un siglo más tarde, que buscaba específicamente un certificado de función oficial, no logró encontrar nada. Algunos escritos atribuyen las inconsistencias y errores de Moran en un lapso de memoria a un inocente deseo de idealizar e incluso de la senilidad. Contaba con 65 años a la fecha de la escritura y publicación de su última declaración en 1885. Hoy en día se han perdido todos los registros y documentos médicos, incluyendo el acta de defunción de Poe, si es que alguna vez existió. La causa precisa de la muerte de Poe todavía es discutida, pero existen varias versiones. La versión del escritor argentino Julio Cortázar, una autoridad sobre este autor en castellano, traductor y exegeta en toda su obra prosa, reza lo siguiente: se ha dicho que Poe, en los periodos de la depresión derivados de una evidente debilidad cardíaca, acudía al alcohol como estimulante impredecible. Apenas bebía, su cerebro pagaba las consecuencias. Estos círculos viciosos, cerrarse otra vez al borde durante la travesía a Baltimore. Los médicos le habían asegurado en Richmond que otra recaída sería fatal, y no se equivocaban. Muchos biógrafos han tocado el tema y llegado a diferentes conclusiones, que hablarían desde la versión de Jeffrey Meyer de que fue por hipoglucemia, hasta la teoría de John Evangelist Walsh de una conspiración para asesinarlo. También se ha sugerido que la muerte de Poe fue el resultado de suicidio relacionado con la depresión. En 1848 casi muere de una sobredosis de Dánado, que en ese entonces estaba disponible como sedante o analgésico. A pesar de no saberse con seguridad si realmente fue un intento de suicidio o solo un error de cálculo por parte de Poe, es claro que eso no fue lo que llevó a su muerte un año más tarde. Songgrans, partidario del movimiento de abstinencia de alcohol, estaba convencido de que Poe murió de alcoholismo y se afanó en popularizar esta idea, ya que encontró en Poe un útil ejemplo para su campaña. Sin embargo, lo escrito por él respecto al tema han sido probados como no fidedigno. Moran contradijo a Songgrans al afirmar en su declaración de 1885 que Poe no murió bajo los efectos de ninguna intoxicación y que no tenía el menor hedor a licor en su aliento o en su persona. Aún así, algunos periódicos de la época informaron que la muerte de Poe se debió a una congestión del cerebro o una inflamación cerebral. Eufemismos por las muertes de causas tan desgraciadas como el alcoholismo. En un estudio sobre Poe, un psicólogo sugirió que padecía
y dipsomnia, una condición que causó frecuentes ataques en conducta de excesos, frecuentemente alcohólicos, durante los cuales la víctima no podía recordar el que había pasado. Sin embargo, la caracterización de Poe como alcohólico incontrolable todavía se encuentra en disputa. Su compañero de bebidas, Thomas Main Reed, admitió que ambos se enfrascaban en salvajes correrías, pero que Poe nunca iba más allá del inocente júbilo al que todos nos damos el gusto. Mientras que puedo reconocer esto como una de sus fallas, puedo decir sinceramente que no era habitual. Ahí me mordí. Algunos creen que Poe era extremadamente sensible al alcohol y se podía beber ebrio tras beber una simple copa de vino. Solo bebía durante periodos difíciles en su vida y a veces pasaba varios meses seguidos sin alcohol. Lo que añadió mayor confusión a la supuesta frecuencia de bebida fue su membresía de los Hijos de la Templanza, o Sons of Temperance, en el momento de su muerte. William Gray, quien supervisaba el compromiso de Poe, años después dijo que la comunidad de Templanza no tenía razones para creer que había violado su promesa durante su estancia en Richmond. Las sugerencias acerca de una sobredosis de drogas también fueron refutadas. A pesar de esto, siguen formulándose con frecuencia. Thomas Dunn English, experimentado doctor y declarado enemigo de Poe, insistió en el hecho de que no era consumidor de drogas. Escribió: si Poe hubiese tenido el hábito del opio cuando lo conocí antes de 1846, tanto como médico como hombre de observación, lo hubiese descubierto durante sus frecuentes visitas a mis aposentos, mis visitas a su casa o todas nuestras reuniones en cualquier lado. No vi signo alguno de ello, y creo que el cargo en su contra es una calumnia sin base alguna. A lo largo de los años se han propuesto numerosas otras causas, que incluyen varias formas de raras enfermedades del cerebro o un tumor cerebral, diabetes, varios tipos de deficiencias enzimáticas, sífilis, apoplejía, delirium tremens, cardiopatías, epilepsia y meningitis. Una prueba de cabellos de Poe realizada en 2006, hace 20 años, refutó la posibilidad de saturnismo, envenenamiento por mercurio e intoxicaciones similares debidas a la exposición de metales pesados. También se ha sugerido cólera. Poe había pasado por Filadelfia en el invierno de 1849 durante una epidemia de cólera. Durante esa estancia enfermó y escribió una carta a su tía, Maria Clement, diciéndole que podría haber tenido cólera o espasmos de algún igual de malos. Ya que Poe fue encontrado en un día de elección, se ha sugerido a menudo desde 1872 que fue utilizado con ese motivo. Se trataba de una estafa mediante la cual las víctimas eran secuestradas, emborrachadas y usadas como peones para votar por un mismo partido político en múltiples lugares. Estas han sido la explicación común de la muerte de Poe en la mayoría de sus biografías durante décadas, a pesar de que su estatus en Baltimore lo hubiese hecho demasiado reconocible como para el timo funcionase. Más recientemente se ha presentado una evidencia creíble de que su muerte fue causada por rabia, aunque no presentaba ninguna mordedura. El funeral de Poe se celebró el 8 de octubre de 1849, a las 4 de la tarde. Fue una ceremonia sencilla a la que asistieron pocas personas. Henry Herring, el tío político de Edgar, proveyó un simple ataúd de caoba y un primo, Neilson Poe, el coche fúnebre. La esposa de Moran aportó el sudario. El funeral fue presidido por el reverendo W.T.D. Clement, primo de Virginia, esposa de Poe. También asistieron el Dr. Sam Grant, abogado de Baltimore y antiguo compañero de la Universidad de Virginia, Conley Lee, el primer primo de Poe, Elizabeth Herring, y su esposo Joseph Clark, un antiguo compañero de escuela. La ceremonia entera duró solo 3 minutos. La tarde era fría y húmeda,
El reverendo Clem decidió que no valía la pena pronunciar un sermón debido a la poca concurrencia. El sacristán George W. Spence describió el tiempo que hacía de la siguiente forma. Fue un día oscuro y gris sin lluvia, pero áspero y amenazador. Poe fue enterrado en un ataúd barato al que le faltaban las manijas. Tenía una placa que iba forrado de trapo con un almohadón para su cabeza. Poe está enterrado en los campos del cementerio de Westminster Hall and Burying Ground, y que forma parte de la Universidad de Leyes de Maryland en Baltimore. Incluso después de muerto continuó creando controversias y suscitando incógnitas. Poe fue enterrado originalmente sin lápida alguna, en las aproximaciones de la esquina trasera de la iglesia. Cerca de su abuelo David Poe, padre, Nelson Poe, primo de Edgar, había comprado una lápida de mármol italiano, pero fue destruida antes de que llegase a la tumba cuando un tren descarriló y chocó contra el depósito donde se encontraba guardada. Por tal motivo, la tumba fue marcada con un bloque de arenisca en el que se leía número 80. En 1873, el poeta sureño Paul Hamilton Hayne visitó la tumba y publicó un artículo describiendo su pobre condición y sugiriendo un monumento más apropiado. Sarah Sigourney Rice, una maestra de las escuelas públicas de Baltimore, aprovechó el renombrado interés por la tumba de Poe y solicitó aquí y allá fondos personalmente. Incluso logró que algunos de sus alumnos de locución hicieran presentaciones públicas para recaudar dinero. Numerosas personas de Baltimore y de todos Estados Unidos contribuyeron. Los últimos $650 provenientes del editor y filántropo George William Childs. El nuevo monumento fue diseñado por el arquitecto George A. Frederick y construido por el coronel Hugh Simpson, e incluía un medallón con la efigie de Poe, obra de una artista llamada Bart, que el costo total del monumento con el medallón llegó poco más de $1,500 de la época. El 1 de octubre de 1875, los restos mortales de Poe fueron trasladados a un nuevo lugar cerca del frente de la iglesia. Se ofició una ceremonia de la nueva tumba el 17 de noviembre. El lugar original del entierro fue marcado con una gran lápida donada por un tal Orrin C. Painter, pero originalmente fue colocada en el lugar incorrecto. Entre los concurrentes estaba Nelson Poe, quien pronunció unas palabras llamando a su primo uno de los hombres de mejor corazón que ha vivido. También Nathan C. Brooks, John Songran y John Hill Hewitt. A pesar de varios prominentes poetas fueron invitados a la ceremonia, el único que acudió personalmente fue Walt Whitman. Alfred Tennyson contribuyó con un poema que fue leído durante la ceremonia, y dice: Destino que una vez lo negaste, y envidiaste que alguna vez lo despreciaste, y malicia que lo contradijiste, cenotafio os sois ahora de su fama. En 1864, las lápidas de todas las tumbas que anteriormente miraban al este fueron giradas para que mirasen a la puerta oeste, lo que probablemente desconocía a las personas que lo exhumaron. Esto causó que tuviesen dificultades para encontrar el cuerpo correcto. Primero exhumaron a un miliciano de 19 años de Maryland, Philip Mousen Jr. Cuando finalmente encontraron los restos de Poe, abrieron su ataúd y uno de los testigos notó que el cráneo estaba en excelentes condiciones. La forma de la frente, uno de los rasgos más impactantes de Poe, se discernía fácilmente. Pocos años después, los restos de su esposa Virginia también fueron trasladados a este lugar. En 1875, el cementerio en el que ella yacía fue destruido y no había ningún pariente para reclamar
sus restos. William Hill, un temprano biógrafo de Poe, juntó sus huesos y los guardó en una caja que escondió bajo su cama. Sus restos finalmente fueron enterrados junto a los de su esposo el 19 de enero de 1885, el 76 aniversario del nacimiento de Edgar. Casi 10 años después se construyó un monumento actual. George W. Spence, el hombre que sirvió como acólito en el entierro original de Poe, así como también en su exhumación y reentierro, asistió a los ritos que llevaron su cuerpo a descansar junto a Virginia y a la madre de esta, Maria Clement. A los días de la muerte de Poe apareció un obituario firmado por un tal Ludwig. Posteriormente supo que el autor había sido el escritor y editor Rufus Wilmot Griswold, quien llamaba a Poe una estrella brillante pero errática. Griswold había intentado difamarlo para hacer a Poe universalmente odiado, incluso antes de su muerte. Tras esta continuó con sus intentos. En su obituario, Griswold declara que Poe era conocido por caminar deliberadamente por las calles hablando consigo mismo. Poe también dice que era excesivamente arrogante, que asumía que todos los hombres eran villanos y que se enojaban fácilmente. Gran parte de esta caracterización fue tomada casi textualmente del ficticio Francis Vivian en The Caxtons de Edward Bowler Lytton. Impreso por primera vez en The New York Tribune, el obituario de Ludwig pronto se convirtió en caracterización clásica de Poe. Griswold había servido como agente para muchos escritores estadounidenses, pero no está claro si Poe lo designó su albacea literario o si Griswold se hizo cargo por medio de un engaño o un error de la tía y suegra de Poe, Maria. En cualquier caso, presentó una colección de las obras de Poe que incluían un artículo biográfico titulado Memorias del autor, Memoir of the Author, en el que presentaba a Edgar como un depravado, un borracho y un loco perturbado por las drogas. Se cree que la mayor parte del artículo fue inventado por Griswold, hecho que fue denunciado por aquellos que conocieron a Poe, entre ellos Sarah Helen Whitman, Charles Frederick Briggs y George Rex Graham. Sin embargo, el relato de Griswold alcanzó mucha popularidad, en parte porque era la única biografía completa disponible, y en parte porque fue ampliamente reimpresa. Siguió siendo popular mucho tiempo porque muchos lectores asumieron que Poe como persona había sido similar a personajes ficticios y se ve que simplemente estaban encantados de leer la obra de un hombre malo. No hubo biografía fiable de Poe hasta la aparición de John Henry Ingram en 1875. En 1941, Arthur Hobson Quinn presentó una evidencia de que Griswold había falsificado y reescrito una serie de cartas de Poe que se incluían en sus memorias del autor. Para entonces, la descripción hecha por Griswold a Poe ya se había afianzado en la mente del público, no solo en Estados Unidos, sino también a través del mundo. Esta imagen distorsionada se ha convertido en parte de la leyenda de Poe a pesar de los numerosos intentos por corregirla. Y llegó a una parte muy curiosa. Tras su muerte surgió una tradición alrededor de una misteriosa figura llamada The Poe Toaster. Verán, cada año, a las primeras horas de la mañana del 19 de enero, cumpleaños de Poe, una figura vestida de negro portando un bastón con punta de plata y con el rostro oculto con una bufanda o capucha, entraba en el Westminster Hall and Burying Ground de Baltimore, en el lugar de la tumba original de Poe, marcada con una lápida conmemorativa, servía una copa de coñac, martel y brindaba. Luego colocaba 3 rosas rojas sobre el monumento en una disposición particular y se marchaba, dejando una botella de coñac a medio terminar. Se creía que las rosas representaban a Poe, a su esposa Virginia Alicia Poe y su suegra Maria Clement.
quienes originalmente fueron enterradas en el lugar. El significado del coñac es incierto, ya que no aparece en las obras de Poe, como si lo haría, por ejemplo, el amontillado. Pero una hoja dejada en la visita de 2004 sugería que el coñac podría haber representado una tradición familiar del toaster en lugar de la del Poe. Varias de las botellas de coñac se conservan en la casa y museo de Edgar Allan Poe. Un grupo de tamaño variable compuesto por periodistas y entusiastas de Poe observaba el evento cada año. Una fotografía supuestamente del toaster fue publicada por la revista Times en 1990. En varias ocasiones, el toaster dejó una nota junto con las rosas y el coñac. Algunas notas eran simplemente expresiones de devoción, como Edgar, no te he olvidado. En 1993, un mensaje críptico decía: la antorcha pasará. En 1999, año en que yo nací, una nota anunciaba que el toaster original había fallecido el año anterior y había pasado la tradición a un hijo. Testigos presenciales posteriores observaron que el toaster posterior a 1998 parecía ser una persona más joven. Una nota dejada en el velorio de 2001 que tuvo lugar a pocos días antes del Super Bowl entre los Baltimore Ravens y los New York Giants desató polémica en Baltimore. Los New York Giants, oscuridad, decadencia y el gran azul dominan todo. Los Baltimore Ravens, 1000 heridas sufrían. Edgar Allan Poe para siempre. Nunca antes el toaster había expresado sobre deportes u otros acontecimientos actuales, ni nadie que podía explicar la referencia negativa al equipo de fútbol americano, cuyo apodo estaba inspirado en el poema de Poe, El Cuervo. La profecía, un juego de palabras con el último verso de La Máscara de la Muerte Roja, y la oscuridad, la decadencia y la muerte roja dominaba todo. Y con el apodo de los Giants, el Gran Azul, resultó ser falsa, ya que Baltimore ganó el partido 34-7. La nota de El Toaster de 2004 era aparentemente crítica a la oposición francesa a la guerra de Irak. La sagrada memoria de Poe y su lugar de descanso final no son lugar para el coñac francés. Con gran reticencia, pero por el respeto a la tradición familiar, se coloca el coñac. La memoria de Poe vivirá para siempre. Jeff Jerome, antiguo conservador de la casa y Museo Poe, ha sugerido que las notas de 2001 y 2004 podrían reflejar la falta de voluntad del hijo o hijos de tomarse la tradición tan serio como lo había hecho el padre. Una última nota, dejada en algún momento entre 2005 y 2008, fue tan desconcertante, según Jerome, que decidió mentir y anunciar que no se había dejado ninguna. Se negó a revelar el contenido, salvo que en retrospectiva era una señal de que el fin de la tradición era inminente. En 2006, un grupo de espectadores intentó sin éxito averiguar cómo el toaster de Poe accedía cada año al cementerio. Aparte de ese incidente, los espectadores nunca interfirieron con la entrada, el ritual del homenaje ni la salida del toaster, ni se realizó ningún esfuerzo concreto para identificar al individuo. En 2007, un hombre de 92 años llamado Sam Porpa afirmó haber iniciado la tradición del toaster de Poe. El ex historiador de la iglesia Westminster de Baltimore, Porpa, afirmó haber inventado el toaster en la década de 1960, como una estrategia publicitada para revitalizar la iglesia y su congregación, y luego mintió a un reportero diciéndole que las visitas habían comenzado en 1949. Sin embargo, los informes publicados sobre las visitas anuales del toaster datan de mucho antes de la década de 1960. Por ejemplo, un artículo en 1950 en el Baltimore Evening Sun menciona a un ciudadano anónimo que se cuela anualmente para colocar una botella vacía de excelente etiqueta contra la lápida. La hija de Porpoa dijo que nunca había oído hablar de las acciones de su padre, pero que la historia era coherente con su naturaleza traviesa. Sin embargo, Jeff Jerome señaló que los detalles de la historia de Porpora parecían cambiar con cada relato.
Hay algunas tan grandes en la historia de Sam que se podría pasar un camión Mack por ellas, dijo Jeff Savione de la Sociedad Edgar Allan Poe. También cuestionó las afirmaciones de Porpora, pero admitió que no podían refutarlas definitivamente. Si bien nunca retractor de su historia, Porpora reconoció más tarde que no era él quien realizaba las visitas anuales y que más allá, cuya identidad desconocía, había adoptado la tradición. En el 2008, Jerome informó que casi 150 personas se reunieron para observar la aparición del toaster. En 2009, en el 200 aniversario del nacimiento de Poe, la multitud fue menor que en años anteriores. A pesar del hito del bicentenario, el toaster no dejó ninguna sola nota. En 2010, el toaster de Poe no apareció. Jerome, quien había presenciado todas las visitas desde 1976, no tenía explicación, pero especuló que si el toaster pretendía poner fin a la tradición, el bicentenario del nacimiento de Poe en 2009 marcaría un punto final lógico. En el aniversario de 2011 solo aparecieron 4 impostores, inmediatamente apodados falsos toasters, identificados como tales porque los 4 caminaron a la vista de los observadores, contrario a la naturaleza reservada del verdadero toaster, y ninguno hizo la señal secreta que solo Jerome conocía. Un gesto que el toaster realizaba cada año en la tumba, y ningún dispuso de las rosas en el patrón único establecido por el toaster. La aparición de los falsos toasters desató la controversia, mientras que algunos preferían que la tradición muriera de una muerte digna, otros instaban que se mantuvieran por imitadores si fuese necesario. En 2012, una vez más, no apareció nadie identificable como el toaster original. Jerome, quien ha negado los rumores de que él mismo fue el toaster, que proclamó que la tradición había terminado, entre comillas. Pensé que me dejaría una nota diciendo que se había acabado, dijo. Eso me molesta un poco, porque no tiene ninguna obligación de hacerlo. En 2015, la Sociedad Histórica de Maryland organizó un concurso para seleccionar a una nueva persona que reviviera el homenaje anual en un formato modificado y adaptado al turismo. El nuevo toaster, que también permanecería en el anonimato, hizo su primera aparición durante el día del 16 de enero de 2016, un sábado 3 días antes del cumpleaños de Poe, vistiendo el atuendo tradicional y tocando la danza macabra de Saint-Saëns en un violín. Tras levantar el tradicional brindis con coñac y colocar las rojas, entonó Cineri Gorilla será Benit. La gorila que se rinde a las cenizas llega demasiado tarde, de una epigrama del poeta romano Marcial, y se marchó. El legado de Poe sigue siendo igual de impactante hoy en día, ya sea en inspiración para otros autores o directores directores de cine como Tim Burton. También sus obras han pasado por el pasado del cine, como las sagas de películas de serie B protagonizadas por el famoso autor Vincent Price, además de ser mencionado en diversos programas de televisión, como la primera casita del horror de la serie Los Simpson. Y esta fue la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, un caso súper enigmante y que hasta la fecha no sé si sigue sin saber qué pasó. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que fue asesinado? ¿Que sufrió de alcoholismo? Todo eso se puede saber, pero nunca lo sabremos hasta la fecha. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @crimensatrocespodcast y en Twitter como @crimensatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santiqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos, luego nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.